Hola Ya. amigos y amigas de Epicentro. Estamos aquí en una nueva entrega de Perú en el Diván. Ya saben que esta es una preocupación que tenemos en Epicentro para poder entender por qué nos comportamos así, por qué actuamos como actuamos, por qué este Perú tiene un comportamiento bastante común en algunas cosas, diversos, somos diversos, pero hay un comportamiento social más o menos que vale la pena analizar. ¿De la mano de quién? De la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, con quienes hacemos este programa que a mí me encanta, que se llama Perú en el Diván. Y hoy, bueno, tenemos un tema que es interesante, me parece a mí, que es la desconfianza, la traición, la lealtad, la corrupción. Un tema, un título largo, para un tema enorme. Y nuestro invitado es de lujo, es el psicoanalista Francisco Otero, pero le dicen Pancho y me dijo que le puedo decir Pancho, así que es Pancho Otero. Él es graduado de letras de la Universidad de la Católica, hizo una licenciatura en filosofía en la Universidad de Comillas en Madrid y también hizo psicoanálisis y filosofía en la Universidad de Friburgo. También hizo una maestría en estudios de psicoanálisis, así que ¿quién mejor para poder entender la psique de este Perú? Pancho, bienvenido a Perú en el Diván. Gracias por estar aquí. Gracias, Clara Elvira, por la invitación. Bueno, empecemos con un punto que es que conocemos todos. Todos sabemos que hay una gran desconfianza en el Perú, que todas las encuestas sobre comportamientos sociales, sobre corrupción, sobre afección hacia las instituciones y hacia la democracia, lo que sale es una gran desconfianza. Desconfiamos del vecino, desconfiamos de la pareja, desconfiamos de las instituciones, desconfiamos de la posibilidad de salir adelante, desconfiamos de la democracia como forma ideal de gobierno. ¿Por qué? ¿En dónde radica, Pancho, crees, como sociedad, esa gran desconfianza? Eh, es una pregunta interesantísima, Clara Elvira, pero también muy difícil de responder porque tendríamos que entrar por varios frentes. Yo tengo amigos que he recogido del aeropuerto hace poco, alemanes, y que a los 10 minutos de estar en el taxi yendo hacia su hotel, me decían, ya entendí por qué este país es subdesarrollado, en cualquier momento va a haber revuelta social. Claro, veían niños, 11 de la noche, niños pidiendo limosna, ancianos que casi no podían caminar, pidiendo qué comer. Oye, es un país que no cuida a su gente. Entonces, nosotros, yo creo que los peruanos constituimos un territorio que amamos, sobre todo en el fútbol, pero yo creo que hay una identidad peruana, aunque hay mucha gente que se quiere ir, pero se quiere ir con pena, muchos de ellos. El Perú es un país que Luis Alberto Sánchez, este gran profesor aprista, decía que el Perú era un país adolescente. Yo no creo que sea un país adolescente. Yo creo que es un país que no hemos nacido aún como nación. Somos un embrión de país. Y el embrión necesita un útero que lo acoja, que lo alimente, y luego una madre que quiera a ese niño, que le mire en los ojos y le diga qué hermoso eres, que lo cuide, y un papá que esté respaldando a la mamá y que el niño se sienta amado por ese padre, ¿no? Yo creo que el Perú no ha pasado en esa etapa. O si la ha pasado a ratos. La independencia, ¿no? San Martín, Bolívar, la batalla de Ayacucho, fueron cosas muy importantes, pero que crearon un caos infernal, porque la independencia fue para los criollos, para los españoles que vivieron, los pocos que quedaron. La mayor parte fueron asesinados o expulsados, cosa que no hizo Chile. Chile se quedó con los españoles, que eran grandes administradores. Aquí el problema ha sido que la independencia, digamos, en los orígenes, la independencia fue para los criollos. ¿Quiénes se quedaron excluidos de ese proceso? ¿Para quiénes no No, fue? la independencia no llegó al peruano del Ande. El peruano del Ande
siguió en manos de los caciques, de los gamonales, por más que me odien algunos amigos que quizá oigan, que no creo que oigan esto, pero era el Ande peruano. Yo me he pasado mis vacaciones en Tarma, mi padre es tarmeño, mi madre era guaracina, Ujú. hijo de provincianos. Claro, mi padre tenía tierras, sus hermanos, sus padres, etc. Y yo vi un muy buen trato, pero en las haciendas vecinas habían cárceles para los peones que trabajaban mal. No los latigaban, pero casi era peor el Claro, trato que les daban. claro. Entonces, Entonces, para ¿cuál ellos no hubo independencia? independencia. Sí. Yo creo que la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, con lo cual me voy a traer el odio y el repudio de mucha gente, fue lo primero que se hizo valiente para romper este, esta esclavitud, este retraso que había entre los peruanos del Ande y de la selva. Ahora, cuando te pregunto por qué hay tanta desconfianza, por qué hay tanta desafección con las cosas en las que deberíamos creer, tú me dices, bueno, porque somos un embrión. Ah, ya, bueno. Ya, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Qué debería pasar? ¿Por qué esta condición no nos permite seguir hacia adelante, procesarlo? hemos tenido gobiernos mediocres que más o menos cuidaban al Perú. Odría fue un gran presidente, por más que mis amigos caviares me maldigan. Odría fue un gran presidente, hizo obra, articuló la educación, construyó unidades escolares. Y el anterior gran presidente, aunque esto sea, me, me, me insulten más mis amigos de izquierda, Leguía fue un presidente que Oh, por Dios. construyó. ¿Cómo? Ajá. Que esto está siendo, puede resultar bastante polémico, ¿no? Pero yo La sé, valoración sobre Odría, Leguía, Velasco, lo para... siento, Clara Elvira, lo siento, pero fueron presidentes que hicieron cosas, Sí. no invirtieron en la educación del país, en el crecimiento humano, no ayudaron a que ese embrión se hiciese país. Ujú. Bien, yo creo que lo que más impide que la gente tenga confianza con los otros, que tengamos confianza, somos un país, creo que uno de los países de mayor índice de desconfianza de unos a otros y de las instituciones. Creo que En- eso viene de la impunidad. O sea, hay muchos políticos que roban, políticos o funcionarios públicos, y no les pasa nada. Cuando un policía ve que sus altos policías, suboficial, ve que los oficiales se compran casas en Casuarinas y viven en grandes Ujú. residencias, dice, pucha, ¿qué tengo que hacer para poder hacerme una casa, para poder mandar a mis hijos a colegios caros? Robar. Somos desconfiados porque nos traicionan o nos traicionan porque somos desconfiados, porque no hemos podido construir una sociedad, un tejido social con unas reglas, con unas normas, con una justicia. Entonces, como no hemos podido hacer eso, nos traicionan y entonces por eso ya sabemos que como nos traicionan, somos desconfiados. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo desenredamos esa madeja? Yo creo que hay que hacer un nuevo pacto social. Pero espérate, no estoy diciendo una constituyente, que No, 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 no eso entremos sería en una eso. estafa. Sí. Eso sería la gran estafa de Cerrón. No, necesitamos hacer, eh, necesitamos tener autoridades que sean confiables, necesitamos políticos decentes. Tú ya nos has pintado un panorama de una desesperanza enorme, de una sensación de que, bueno, Tenemos futuro, Clara Elvira, tenemos mucho futuro. ya, bueno, ¿cómo Y encontramos ese futuro? mira cómo se une el país cuando ve, porque se vio en televisión, eh, los Juegos Panamericanos. Y cómo aplaudieron y qué orgullosos estuvimos. Como cuando el Perú llegó
al mundial de no sé cuántos en Rusia, creo que fue en Sochi. Oye, los Sí, peruanos éramos uno solo, claro, pero pues la mejor barra del mundo, ¿no? la mejor barra del mundo. Sí, Y sí. eran peruanos que habían hipotecado su casa para viajar. Ujú. Yo tengo esperanzas. Yo decía hace un rato exageradamente que el país es un embrión. No, el país está creciendo, podría crecer. Entonces, ese embrión tiene que nacer. Ujú. Y ya ha nacido, podríamos decir. Lo que necesita es lo más simple, ¿no? Los niños que nacen, que crecen, tienen que estar bien alimentados, los adultos tienen que estar suficientemente bien alimentados, no con donaciones del Estado solamente, sino con su propio trabajo. El peruano es muy trabajador. Ese 70% de informales se levanta a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 Claro. para conseguir. Oye, podrían ser empleados o trabajar en cooperativas, algo que hubo mucho en la época de Tito en Yugoslavia, pero que era una muy buena idea. Hay material en el peruano para poder tener un país más ordenado, un país donde los corruptos pueden ir presos y Sí. los que tienen ganas de ser corruptos tengan miedo y digan, no, mejor no lo hago. El primer nivel de la moral, no, mejor no lo hago porque si no me pegan o me meten preso, Ya. ¿no? Tú has apuntado, digamos, a este asunto neurálgico de una sociedad, que es cómo castigamos a los que se salen de las reglas, ¿no? Sí. Y por otro lado, ¿cómo nos cuidamos entre nosotros del vecino que nos quiere, del socio que nos quiere robar, de la pareja que se quiere quedar con el departamento que teníamos? Entonces, una situación que una estrategia que ha encontrado el peruano es, por ejemplo, Grabar. grabar todo. ¿No? Graban las conversaciones, tienen por si acaso guardan los chats, por si acaso, por si un día me traicionan. Y entonces vuelvo a la pregunta original. ¿Tú crees que esa desconfianza, ese hecho de que yo esté grabando a mi pareja, grabando a mi socio, capturando Horroroso. chats, a mi ex amigo, a mi amigo, que lo tenga por si acaso, que es el síntoma de la desconfianza, ¿es el problema o es el síntoma? Yo creo que es el síntoma. Creo, podría cambiar de opinión también, ¿ah? Porque eso viene de Montesinos. Montesinos nos enseñó cómo corrompía y grababa a todos los corruptos, para que si alguien algún día se quejaba, él le dijese, no, tú me dijiste tal cosa y yo te entregué este dinero. Entonces la gente graba porque copia a Montesinos. Montesinos fue uno de los peores, yo creo mucho peor que fuimos. Destruyó toda la institución, destruyó toda la moral del país. Se trata de construir un país con decencia, con leyes, con normas. Por eso decía que necesitamos un nuevo pacto social, pero un pacto social que tiene que ir construyéndose. Pero no es solamente eso, el que no haya impunidad, que puedan ir presos los delincuentes. Con Castillo yo me he quedado impresionado cómo se abrieron las puertas del infierno y salió la corrupción como yo nunca, peor que con Montesinos, más rápido. Has mencionado a Pedro Castillo y entonces te pregunto, ¿hubo una gente que creyó en el proyecto de Pedro Castillo, ¿no? Pero estoy hablando del Ande, del sur del país, de gente que creía que por fin se podía ver representada en él. Y entonces, Exactamente. exactamente. ¿Y qué encontraron? Pues un grupo de pirañas que llegaron a ver cómo hacían para expoliar el Estado. Entonces, Desde el primer volvemos día, desde el al punto primer día. original para ir cerrando la entrevista, que es, entonces, tenemos razón en desconfiar. El Perú tiene razón en desconfiar porque siempre lo han traicionado. Yo creo que sí, pero tenemos que ir ganando confianza en nosotros, porque si nosotros desconfiamos en el otro, esa desconfianza nos perturba,
porque sale de nosotros. La desconfianza no construye, la desconfianza destruye. ¿No? Yo escuchaba a unos muchachos que narraban, habían hecho un estudio de esta quebrada de Secocha, Miski. Era una ciudad de 40.000 habitantes cuyo único objetivo era sacar oro. Había mucho oro en esa zona. Y eso lo llevaban en mochilas de 15 kilos, protegidos, no sé si por policías o guardias. Llegaban a Bolivia, lo recibían los capitostres de Evo Morales, llegaban a los aviones y directamente iban a Suiza. Y ese oro peruano ilegal llegaba a Suiza y era lavado. Lo convertían en lingotes con sus sellos y lo vendían después a Arabia Saudita, a China, a todos los países que compran el oro peruano. Pero no pasaba, en el Perú no quedaba ni un sol. Claro, los que habían construido Secocha, que era una ciudad de 40.000 habitantes que tenía hospital, 2 hospitales, colegios, es una ciudad muy desarrollada. Lo único que no había era policía, porque no había Estado. Sí. Se habían robado todo. Era una ciudad, un Estado libre, como había en el medioevo. Pero a lo que yo quiero llegar es que hay recursos, hay posibilidad si se hace bien, ¿no? Bueno, pues Tenemos que hacerlo. que así Y tú sea. estás contribuyendo a hacerlo con esas entrevistas donde yo quizá no te he contestado y me he ido por las ramas, pero me ha encantado hablar contigo. Muchas gracias. Bueno, de eso se trata, de que reflexionemos también un poco sobre cómo vivimos y cómo podemos salir de este estado de cosas. Pancho, gracias por estar en Perú en el Diván. Muy bien, gracias a ti, Clara Elvira. Ha sido un gusto. Y ustedes, Igualmente. gracias por acompañarnos siempre en todos nuestros proyectos, porque aquí en Epicentro lo que queremos es pensar más, pensar mejor. Yo Hasta siempre pronto.